así resumiéndote rápido, un poco de mi historia, como decía hoy, yo crecí en la iglesia, entonces desde pequeño siempre tenía el conocimiento de Dios, pero capaz muchos se van a identificar con esto, aunque yo nací en la iglesia, mi relación con Dios y mi conocimiento personal de Dios era muy escaso, muy bajo. Yo me acuerdo que cuando era adolescente yo iba a los grupos de jóvenes porque me encantaba salir a comer con los muchachos después del grupo. Entonces, bueno, por eso me iba a la iglesia, pero nunca tuve como una experiencia muy personal con Dios. Eh, Cuando cumplí 14 años pasé por algo muy difícil en mi vida. A veces, bueno, no sé si ya lo conté en el podcast alguna vez, pero mi pasión era el tenis. Yo desde Wow, chiquitito me apasionaba el tenis. No sé, mi mamá me okey. dijo que ya desde niño yo agarraba las raquetas y quería pegar todo. Eh, entonces, desde chiquitito mis padres me metieron en escuelas de tenis. Entonces, empecé a crecer y el tenis se hizo mi pasión. Empecé a practicar, a practicar, a practicar, hasta que bueno, se volvió mi sueño ser un tenista profesional. Wow, Cuando era adolescente, tenía 14, 15, 16 años, entrenaba 8 horas por día, wow. todos los días. Menos el fin de semana que descansaba, pero bueno, yo me veía, ahí vamos, está cumpliendo mi sueño, y gracias Dios, pero ahí como sea, gracias Dios. Eh, pero cuando tenía alrededor de los 15, 16, un tiempo empecé a tener un dolor en mi cadera izquierda. Entonces fui al doctor, hicieron unos rayos X y cuando el doctor vio los resultados del rayo X, me dijo de una, sí, sin pelo en la lengua, como decimos, Sebastián, ya no puedes caminar más. Así. Wow. Y me acuerdo que estábamos con mi papá y nos miramos y dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hago ahora? Y sentí como que mi mundo o sea, literal, en menos de 24 horas, mi mundo se me cayó, mis planes, mis proyectos, mis sueños, Tremendo. todo. Me dijo el doctor, bueno, que tenía una enfermedad en la cabeza del fémur que era bastante grave, donde literalmente ya no podía caminar si es que no intervenían quirúrgicamente. Y la cirugía era una cirugía muy grande, donde aun si la cirugía salía exitosa, ya no iba a poder volver a hacer deporte por el resto de mi vida. Entonces, bueno, imagínate, yo tenía 15, 16 años, me dan esa noticia y fue como una bomba. Pero llegamos en casa, yo llegué súper mal y oré a Dios. Y mi oración fue, Señor, ¿por qué a mí? Mm. ¿Por qué a mí? Y empecé a sacar mi lista de buen hijo de pastor. Señor, voy todos los domingos a la iglesia. Señor, nunca robé. Señor, yo, por lo que yo sé, soy una buena persona. Y empecé a sacar, ¿verdad? Y ni una respuesta de parte de Dios y nada. Pasado unas semanas, a partir de ese día de la cita con el doctor, me dieron unas muletas porque ya no podía caminar, literal. Y el doctor me dijo, mira, la única solución para esto es una cirugía, esto no se sana por sí solo. Entonces empecé a usar muletas y un día, después de un par de días, dije, me acuerdo haber hecho una promesa a Dios. Le dije, Señor, yo no sé si vos estás ahí o no, qué onda, pero le dije, Señor, si vos me sanás de esto, aunque yo esté sano, yo voy a dejar el tenis y te voy a servir. Wow. Y esa fue mi oración y oré, 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 oré y nada. Oraron pastores por mí y nada, oré a mi familia y nada, nada pasaba. Y agarramos un día después ya de esto ya creo que 2 meses después de estar con muleta y no poder caminar, mi papá una noche me dice, vamos a hacer algo, me dice. El doctor me dijo que si yo dejaba de usar muletas, se iba a hacer peor la condición. Entonces me dijo mi papá, mañana a la mañana te vas a despertar y vas a caminar. Vas a tirar las muletas y vas a empezar a caminar. Y yo creo que le quedé mirando, mi Qué papá fuerte. también loco de la fe, Wow. y me dijo, vamos a caminar sobre el agua, vamos a creerle a Dios. Era ir en contra de lo que la ciencia decía. Y tomamos esa decisión, el día siguiente me desperté, tiré las muletas literal y empecé a caminar. Yo tenía como 3 4 centímetros de diferencia en mis pies, entonces caminaba Wow. rengo Okey. a causa del problema.
Y empecé a caminar, a caminar, a caminar y el dolor empezó a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar y llegué a un momento que ya estaba desesperado, llorando, no entendiendo qué pasaba, diciéndole, Señor, yo te creí, ¿qué está pasando? Y un día me despierto y voy caminando de mi cuarto a la cocina y cuando llego a la cocina, verá todo dormido, de repente me di cuenta que no me dolía nada. Y yo como dije, qué raro, dije, y caminé alrededor de la mesa de la casa, caminé en mi cuarto, me fui a la sala y no tenía dolor. Dije, pero no puede ser. Y no caminaba rengo, caminaba normal. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que yo no podía hacer era andar en bicicleta. Salí afuera corriendo y agarré una bicicleta y me subí, empecé a andar, andar, andar y pude andar en bici. Loco, le llamé a mi papá, le dije, vamos a hacer una radiografía, fuimos a hacer una radiografía, fuimos al doctor, el doctor agarró y puso la radiografía vieja y la nueva uno al lado de otro y me dijo, se quedó un rato mirando, después salió y llamó a otros doctores con él y empezaron a ver entre varios doctores la radiografía, se dio la vuelta y me dijo, yo no sé si vos crees en Dios, pero acá pasó algo, me dijo. Qué fuerte, Y ya mi cadera qué me dijo, fuerte. podés, y me acuerdo el doctor me dijo, porque él sabía que era tenista, podés volver al tenis mañana, me dijo. Qué cosa. Y, y cuando me dijo eso, me acordé la promesa que yo había hecho a Dios, que le dije, Señor, si vos me sanás, te voy a servir. Y hasta el día de hoy puedo jugar fútbol, a mí me encanta el fútbol, me fui varias veces a jugar tenis, pero ese día tomé una decisión, colgar las raquetas. Para mí, colgar las raquetas, siempre digo, fue como Abraham cuando tuvo que salir de su tierra. Para mí, colgar las raquetas fue dejar mi pasado atrás, mis sueños, mis proyectos, lo que yo quería con mi vida. Pero fue loco porque en un periodo de 2, 3 meses, toda esa pasión que yo tenía por el tenis y el deporte, Dios fue como que la traspasó hacia él, la puso en él. Y bueno, y desde ahí empecé con esta pasión de poder eh, comunicar y ser, como me encanta el nombre de tu podcast, ser esa voz que clama en el desierto. Hey, el Señor está vivo, el Señor sana, yo lo experimenté, yo lo probé y vos lo podés experimentar. Entonces, bueno, esa es más o menos una historia así rápida Es de mi tremendo vida. porque, fíjate, sin haberlo planeado, tú sabes que no charlamos casi nada antes de este episodio. Eh, yo pasé una situación muy similar. Mis padres han sido toda la vida también pastores, después estuvimos como misioneros en España alrededor de 10 años, pero antes Wow, de irnos a hacer misiones a España, mis padres estuvieron pastoreando en una aldea, un pueblito muy pequeñito al sur de México. Y bueno, ese pueblo tiene mucha historia, ¿no? Pasaban muchas cosas, temas ahí, temas difíciles en el ujú, contexto espiritual, ¿no? Todo lo que tiene que ver sí, con esos lugares de selva, ¿no? Lugares ocultos, lugares así en ese sentido. Y todos los hijos de los pastores que llegaban a ese pueblo se enfermaban al punto que algunos inclusive habían muerto, ¿no? Entonces, wow, yo fui víctima de una situación así, o sea, caí enfermo, me picó un mosquito que le llaman el dengue, pero me picó sí, la especie que le denominan hemorrágico, ¿no? Que estás vomitando y es sangre y es horroroso, es terrible. Y recuerdo a ujú, mi madre, ¿no? Así como tú mencionas a tu papi, pues enseñarte a caminar en fe. Recuerdo a mi mamá, yo tendría como unos 6 7 años, agarrarme de los brazos, yo estaba totalmente, pues, ya al borde de la muerte, sin ninguna esperanza. La gente misma del pueblo le había dicho a mi mamá que muchos niños morían de esa enfermedad y como era un lugar muy inaccesible, tenías que entrar en caballos y esos días había llovido. Total, una situación muy catastrófica. Y wow, madre me agarra me abrazó y me cargó y me dijo, hijo, haz un pacto con Dios, entrégale tu vida a Dios. Y si el Señor tiene misericordia de ti, dile que te sane. Y si Él te sana, prométele al Señor, haz un pacto con Dios, ¿no? Y yo recuerdo que a mis mm, 7, 8 años vino una convicción de pecado muy fuerte, ¿no? Pues los pecados que yo tendría era pues ir a las maquinitas y a lo mejor robarme el cambio, no sé, algo así, ¿no? Yo me sinceré con Dios y le dije, Señor, si tú me sanas, yo te voy a hacer. Y literal, wow, como te pasó a ti, me pasó exactamente igual.
El Señor me Wow, sanó de manera instantánea y yo quedé sano al día siguiente, me desperté como si nunca hubiera tenido nada, caminando sin wow. hambre, con un semblante totalmente diferente. Entonces, estoy convencido que Dios nos marcó en